Ok, ahora nuevamente les saludo. Esta es la segunda parte de esta clase número 1 y 2 en el área de religión. En el video anterior hablamos sobre la historia de Abraham y de la alianza que Dios hizo con su pueblo a través de este grande patriarca. Y en este momento vamos a seguir hablando de la alianza. Recordemos que cuando Abraham viaja con el pueblo a Canaán, igualmente comienzan a haber algunos desórdenes, el pueblo comienza a desordenarse, empieza a ser infiel a las promesas de Dios, empiezan a adorar otros ídolos. Sin embargo, Dios, que quiere renovar nuevamente su alianza con el pueblo, busca otras maneras y busca otros hombres para renovar esa alianza con su pueblo escogido, con el pueblo de Israel. Y entre estos hombres escogió a uno llamado Moisés. Es decir, que en esta video clase en el área de religión vamos a hablar de este gran personaje del Antiguo Testamento con el cual Dios también renovó su alianza, porque recordemos que Dios siempre permanece fiel a su alianza, aunque nosotros le seamos infieles y no le sigamos, y aunque el pueblo de Israel le haya sido infiel, Él quiere siempre permanecer fiel a sus promesas y sus promesas que vienen 100% cumplidas por su parte. Recordemos que los descendientes de Abraham, que era Isaac, era el hijo que le había nacido con Sara. Él, cuando Abraham ya siendo bastante mayor, tuvo dos hijos. Los dos hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob. Jacob, que también era llamado Israel, tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos de Jacob o de Israel eran llamados Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Estos 12 serán lo que posteriormente serán llamados las 12 tribus de Israel. Y cada uno de ellos tendrá a su cargo una tribu. Cada uno de estos personajes, de estos 12 hijos de Jacob, también tuvieron descendencia, de tal forma que Abraham poco a poco se le iba multiplicando su descendencia, tal cual como se lo había explicado el Señor cuando le dijo que mirara al cielo y contara las estrellas del cielo, que así sería su descendencia. Es por ello que Abraham también es llamado nuestro padre, ¿no? Porque de una u otra forma todos eran descendientes eh, de este patriarca. Posteriormente, los hijos de Jacob, recordemos que los hijos de Jacob, los 12, emigraron a Egipto. ¿Por qué emigraron a Egipto? Los hijos de Jacob, al que también llamaban Israel, vivían felizmente en el país de Canaán como su abuelo Abraham, hasta que comenzó a escasear los alimentos y llegó a haber hambre en aquel país. Llegó un momento donde Canaán se vio afectada por una gran ola de hambre donde no habían alimentos y los hijos de Jacob y sus descendientes decidieron entonces emigrar a Egipto y allí vivieron durante mucho tiempo. Los hijos de Jacob deciden salir, como ustedes ven en el mapa, salir de Canaán y dirigirse al Bajo Egipto, a una población que se llamaba Memphis, y allí comienzan a vivir todos los descendientes de Abraham. El faraón maltrataba a los israelitas. Llegó al trono un faraón que tuvo miedo de que los israelitas, por ser un pueblo numeroso y muy unido, en caso de guerra, pudieran aliarse con los enemigos de los egipcios y vencerles. Por lo que el faraón decidió imponer a los israelitas trabajos y tareas muy duras, trabajos muy fuertes, tareas y trabajos injustos. Incluso el faraón llegó a ordenar que cada vez que naciera un niño israelita varón, lo mataran para evitar que así siguieran aumentando en número los varones. Era bastante miedo que tenía el faraón de que el pueblo de Israel estuviera en su contra, se uniera con otros rivales y pudieran vencerles. Así pues, nace en Egipto un niño israelita llamado Moisés. Cuando Moisés nació, su madre, para evitar que mataran a su hijo, recordemos que el faraón había dado la orden que cuando naciera un niño varón israelita debía ser asesinado para que no creciera el número de varones israelitas. Sin embargo, la mamá, cuando nació Moisés, lo tuvo escondido durante 3 meses.
Ya después, cuando después de 3 meses ya era inevitable ocultarlo por más tiempo, preparó con todo cuidado una cesta y lo metió sobre las aguas de un río para que pudiera escapar el niño. La hija del faraón se lo encontró y lo quiso adoptar como hijo suyo. Es así como Moisés fue educado junto al hijo del faraón, igual que eran educados todos los demás niños egipcios. Moisés, sin embargo, intentó ayudar a sus hermanos, los israelitas, que estaban sufriendo penurias, calamidades e injusticias dentro del territorio de Egipto gracias al faraón. Como les había venido diciendo, Moisés no se olvidó nunca de los suyos, ¿sí? De los israelitas, e intentaba siempre defenderles, siempre que podía, Moisés les defendía. En una ocasión, Moisés tuvo que asesinar a otro egipcio para proteger a un israelita, por lo cual tuvo que huir y refugiarse en el desierto, puesto que el faraón lo estaba buscando o persiguiendo para castigarle por lo que había hecho. Cuando Moisés se fue a vivir a un país que se llamaba Madián, allí mientras un día estaba con su rebaño, o con el rebaño del padre de su esposa, se le apareció el Señor y le dijo que tenía que volver a Egipto a rescatar a los israelitas de la esclavitud, pues estaban sufriendo mucho debido a los malos tratos a los que eran sometidos. Aunque al principio Moisés le costó aceptar la misión que Dios le encargaba, pues pensaba que era bastante difícil. Sin embargo, Moisés la acepta. Recordemos que Abraham también tenía una fe así grande que nunca colocaron peros al Señor, nunca colocaron excusas. Tampoco fue el caso de Moisés. Moisés nunca puso excusas a las indicaciones o a las palabras cuando Dios les hablaba. Ellos actuaban inmediatamente porque creían ciegamente en lo que Dios les hablaba. Es así como Moisés regresa a Egipto a rescatar a su pueblo, al pueblo escogido. De nuevo en Egipto, Moisés pidió al faraón que dejara salir a los israelitas de Egipto, por el cual estaban pasando maltratos y penurias, pero el faraón nunca accedió, nunca quería acceder a darle permiso para que los israelitas pudieran salir de su territorio. Entonces Moisés, acompañado por la ayuda de Dios, pidió a Dios muchísimos signos prodigiosos para que el faraón entendiera que era Dios quien quería liberar a los hebreos de la esclavitud a la que estaban siendo sometidos. Por ello es que se hablan de plagas, las plagas de Egipto, por las que Egipto fue castigado por no dejar salir a los israelitas. Estas plagas fueron un total de 10 plagas. Estas plagas fueron el agua convertida en sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los mosquitos, las plagas de los támanos, la peste sobre el ganado, las llagas en la piel, la tormenta, las langostas, la tiniebla y la muerte de los primogénitos. Fueron las 10 plagas que que Dios mandó a petición de Moisés sobre el pueblo egipcio. Al final de esto, el faraón decide dejar salir a los israelitas. Pero cuando ya los israelitas estaban saliendo del territorio, el faraón se arrepintió de haberles dejado marchar. Para remediarlo, decidió salir inmediatamente en su persecución con todos los carros, caballos y caballeros en su poderío, con un gran poder de ejército, buscando a los israelitas para que no salieran del territorio. Cuando ya parecía que los israelitas no podían escapar, no podrían escapar, o sea, no podrían salir del territorio, puesto que por un lado el mar les cerraba el paso y por otro les atacaban los egipcios. Entonces sucedió algo verdaderamente prodigioso, sucedió el milagro. Y es allí donde Dios secó el agua del mar para que los israelitas pudieran escapar del faraón y de su ejército. Sin embargo, cuando ya llegaba el ejército o de los egipcios, ellos querían también pasar, el agua volvió a su cauce, es decir, el mar se cerró y murieron todos. Sin embargo, los israelitas sí pudieron pasar y llegar nuevamente a la tierra prometida por Dios. Igualmente, luego de que
después de haber atravesado el mar como Dios se los permitió, los israelitas llegaron a un monte llamado Sinaí. Y es allí en este monte llamado Sinaí donde Dios entregó a Moisés las tablas de la ley. Esas tablas de la ley es lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Al dar estos mandamientos, Dios se comprometía a amar y cuidar a su pueblo. Es decir, Dios en este momento ha renovado su alianza con su pueblo, como lo hace un esposo con su esposa. Dios renueva la alianza que ha hecho con ellos, para que estos pudieran vivir y ser felices en la tierra que el Señor les había prometido. Por su parte, los israelitas sí aceptaron la alianza que Dios les proponía, ya que habían comprendido que merecía la pena confiar en las palabras y en lo que Dios les daba, aunque en realidad el Señor les había demostrado claramente lo mucho que les quería. O sea, Dios les amaba, los sacó de su pueblo, sacó a su pueblo de Egipto porque su pueblo estaba sufriendo, ya que les ayudaba siempre que ellos tenían dificultades. Dios les tendía la mano y siempre estaba con ellos. Por todo ello, los israelitas se comprometieron a amar a Dios y a obedecerle como hijos, como un hijo obedece a su padre, cumpliendo lo que él les decía. Ellos tenían que cumplir los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí, y que él les había entregado. Sin embargo, los israelitas muchas veces desobedecieron a Dios y a Moisés. Siempre fueron, como dicen por ahí, eh, muy imprudentes, y por eso también tuvieron también muchos problemas. Es decir, al final los israelitas no cumplen con la alianza con Dios. Sin embargo, Dios, que siempre cumple sus promesas, los lleva a la tierra prometida. Por esto es que siempre se dice que a pesar que el pueblo ha sido infiel con Dios, Dios siempre se mantuvo fiel con su pueblo y cada vez renovaba su alianza, la alianza con su pueblo, y permanecía fiel a su pueblo. Ahora bien, después de haber visto en la primera videoclase lo que fue la alianza con Abraham, en esta segunda videoclase lo que fue la alianza con Moisés, vamos a realizar una actividad que les voy a dejar en un archivo PDF para consolidar el conocimiento que dejó estas dos videoclases, en la cual hablamos sobre todo de la alianza, ¿no? De la alianza de Dios con su pueblo, la alianza de Dios con Abraham y la alianza de Dios con Moisés.